Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. El título del mensaje de hoy: Dios no busca personas perfectas, sino aquellas que desean estar con Él. Una de las cosas que más me gusta, que me encanta, me fascina del Señor Jesucristo, es su carácter. El carácter del Señor Jesucristo era totalmente distinto a todos los caracteres que vemos en las Escrituras con respecto a cómo dirigía, cómo se movía en medio de la sociedad. Y a veces las personas no lo entendían porque estaban acostumbrados a que cuando se levantaba un gran maestro, el sitio natural donde se levantaban los maestros de la palabra, aquellos que predicaban bien, era en el templo, ¿cierto? Entonces el Señor Jesús siempre ya tenían habían escuelas de maestros que iban y empezaban a predicar allá en el templo. Entonces la gente escuchaba y empezaban a ir. Pero el Señor Jesucristo cambió las cosas de una manera sustancial, porque Él cambió la dinámica de cómo era que un maestro ayudaba a las demás personas, y empezó a hacer algo que desquició y empezó a romper el molde. Quiero que por favor abramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. ¿Listo? Entonces hoy vamos a leer en este pasaje cómo era que el Señor Jesucristo se movía en medio de nosotros. Mateo capítulo 9. Cuando lo hemos encontrado, del versículo 9 al 13. Y vamos a leerlo todos juntos, ¿les parece? Pasando Jesús de allí, vino un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y cuando nosotros leemos estos pasajes, en este momento el Señor está rompiendo un esquema que aún en este tiempo, en este siglo XXI, sigue retumbando en nuestros corazones. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo se relacionaba con las personas? ¿Cuál era su filtro? ¿Cómo es que Él filtraba a la gente con la cual Él se acercaba, iba y los buscaba? ¿Cuál era el prerequisito de acuerdo a estos versículos que estamos leyendo acá? Tenían que tener dos características. Tienen que ser ¿qué? Pecadores y publicanos, ¿cierto? Entonces uno dice: oye, un momento, Señor, tú buscabas deliberadamente ¿a quién? A los más hábiles, a los que tenían capacidades de relacionamiento y liderazgo en medio de la sociedad, de tal manera que tu mensaje fuera escuchado en diferentes espacios. No. Tampoco buscaba a aquellos que eran muy populares por su gran carisma o por sus habilidades deportivas. Tampoco. O sea, el Señor Jesucristo decidió enfocarse en aquellos que tenían una dificultad en su corazón, y que esa dificultad les hacía sentirse totalmente imposibilitados de salir de una condición. ¿Cuál era esa condición? La de pecadores. Y si el Señor Jesucristo estuviera en medio de nosotros, podríamos decir que estamos invitados a esa cena. Podríamos decir todos los aquí presentes que si el Señor dijera: voy a cenar con pecadores y publicanos,
Nosotros podríamos decir, ¿podemos entrar? Claro que sí. ¿Y por qué podemos entrar? Porque todos nosotros compartimos esa lucha en nuestro interior con el pecado. Todos nosotros tenemos esa situación donde tenemos un deseo de agradar a Dios, de hacer las cosas bien, pero como que algo nos impide tener esa libertad. Y el Señor Jesucristo lo entendía qué le pasaba a las personas y sabía cuál era su problema, y no lo veía a esa persona de una manera como inquisitiva, como juzgando su condición, sino que lo que él decía y lo que le respondió a aquellos que le estaban preguntando, ¿por qué te sientas con pecadores y con publicanos? ¿Qué dice el versículo 13? Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué es misericordia? Es amar de una manera intencional a pesar que conozcamos las debilidades de la otra persona. Eso es misericordia. Es amar a una persona que tú sabes que tiene unas debilidades muy profundas, que es un mentiroso compulsivo, que cualquier cosa, cualquier situación la arregla con una mentira, pero tú debes amarla. Es ese tipo de persona que tú sabes que le gusta deliberadamente almorzar alacranes, así que a toda hora anda de mal genio y todo el mundo se le quita, pero el Señor dice, a ese lo voy a amar, y lo voy a amar de una manera intencional, no lo voy a dejar ir. ¿Por qué? Porque el Señor dice, este tipo de personas tienen una enfermedad. ¿Y cuál es su enfermedad? El versículo 12 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y ahí nos damos cuenta por qué el Señor Jesucristo, cuando estuvo en medio de nosotros, entre las cosas que más hacía era hablarle a las personas del amor de Dios, pero también ¿qué hacía? Oraba para que Dios lo sanara físicamente, porque claro, cuando nosotros estamos experimentando un dolor físico en nuestro cuerpo, alguna parte de nosotros no está funcionando bien, no tenemos tranquilidad, ¿cierto? A veces hay dolores que no le dejan a uno dormir. Qué tenaz es cuando uno está enfermo y se despierta uno del dolor, ¿cierto? Eso es horrible. Y uno dice, bueno, ya me despertó el dolor, y empieza uno a orar y a pedirle al Señor, sáname. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, tenemos que recordar que el Señor quiere pasar tiempo con nosotros, los que somos y los que hemos experimentado la condición de tener pecado en nuestra vida. Para Él no es una compañía indeseable. ¿Por qué? Porque recuerden una cosa, el Señor Jesucristo ama al pecador, mas no al pecado. Pero ama a cada persona que está esclavizada con una situación de pecado y quiere ayudarle, quiere sacarla de esa condición, quiere darle una nueva visión de la vida, no quiere juzgarla, no quiere hacerla sentir mal, sino que por el contrario quiere darle una respuesta a esa situación. Y cuando nosotros vamos a las Escrituras y nos damos cuenta que lo que Él les dice, que cuando Él se muestra a sí mismo, dice, bueno, yo voy a los enfermos, y les dice en el versículo 13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a quienes, a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Y aquí vamos a empezar a hilar un poco más fino acerca de qué era lo que el Señor Jesucristo hablaba cuando se reunía con las personas así, en una cena informal, porque recuerden que aquí era comiendo todos juntos, ¿no? Estoy en el versículo y dice, aconteció que estando Él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Qué hacía el Señor con ellos? Les ofrecía su amistad, su compañía, y se mostraba ¿qué? Humilde. Yo creo que si hay un espacio donde nosotros bajamos barreras, es cuando estamos comiendo, ¿cierto? Y el Señor se sentaba con ellos. ¿Y cómo termina ese versículo 13?
¿qué les decía? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Y esta palabra hace la diferencia de una manera muy especial en la vida espiritual de todos nosotros, porque es la puerta que trae la bendición espiritual a nuestras vidas, el arrepentimiento. Cuando nosotros vamos a las Escrituras y vemos que el Señor Jesucristo empieza a predicar, nos vamos a dar cuenta que hay algunas cosas que a veces pasamos por alto acerca del mensaje del Señor Jesucristo. Y lo primero que tenemos que ver, les voy a pedir que ahí en ese mismo Mateo, en el capítulo 3, versículos 2 y 3, veamos cómo es que empieza el mensaje del arrepentimiento. ¿Quién lo empieza dando? Quien preparó el camino del Señor Jesucristo, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista empieza su mensaje de la siguiente manera. Cuando lo hayan encontrado, el versículo 2 y 3 dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando nosotros vemos que este era el mensaje que estaba pronunciando aquel que había sido llamado a preparar el camino del Señor, tenemos que mirar con mucho cuidado cuál era el prerequisito para que el reino de los cielos se acercara a una persona. Todos nosotros sabemos el Padre Nuestro, ¿cierto? Venga a nosotros tu reino. Y le pedimos al Señor que se haga su voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, ¿cierto? Y le estamos diciendo, al repetir esa frase, que queremos desde nuestro corazón ser obedientes a su indicación. Y lo que Él espera de nosotros desde el principio es que nosotros tengamos un corazón donde nos estamos arrepintiendo. Cuando eso pasa, la Biblia dice, y este versículo lo reafirma: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a los hombres. Es imposible que el reino de Cristo se acerque a la vida de una persona sin que nosotros como individuos no nos arrepintamos. Es totalmente imposible. ¿Por qué? Porque el Señor necesita, y ahorita lo vamos a hablar, ponerse a cuentas con nosotros. Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, y ahorita les doy el versículo. El Señor Jesucristo va a ser recordado por muchos en estos tiempos. De aquí en adelante, de aquí hasta que llegue Semana Santa, muchos de nosotros nos vamos a dar cuenta que la gente va a tener una inclinación espiritual hacia Jesucristo. Vamos a ver en la televisión colombiana y en la televisión internacional diversos tipos de programas que van a hablar acerca de Jesucristo, van a hablar acerca de milagros, de cosas muy interesantes. Pero lo que quiero que veamos es qué era lo que el Señor Jesucristo predicaba. Miremos el versículo 14 y 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Cuando nosotros nos damos cuenta qué era lo que el Señor Jesucristo pronunciaba como mensaje básico, nosotros tenemos que hacer una reflexión. Si esas eran las palabras más importantes y con las cuales el Señor Jesucristo empieza su ministerio, nosotros tenemos que mirar con mucho cuidado esas frases. ¿Por qué? Porque Él nos está diciendo: el reino de Dios se quiere acercar a tu vida, quiere que
tú veas que Dios es un Dios vivo, real, poderoso, que se mueve a tu necesidad, que se mueve a tu dolor, que se mueve a todas las cosas que están pasando en tu vida, que no estás solo, sino que tienes un amigo que te ama. Y su nombre es Jesucristo, ¿cierto? Y aquí todos nos acordamos de Semana Santa, ¿cierto? Tú tienes un amigo que te ama. Y todos sabemos, y su nombre es Jesucristo. ¿Y por qué, aunque sabemos que Jesucristo me ama, por qué a veces nos sentimos tan apartados de Él? ¿Por qué a veces pasa que sabemos que Él está con nosotros, que nos busca? De alguna manera a veces la relación no fluye, no es profunda, no es como debería ser, porque Él me conoce y yo lo conozco. Él me conoce más de lo que yo lo conozco a Él, pero Él sabe de qué estoy hecho, qué me duele, por qué circunstancia estoy pasando en este momento, pero a veces me siento solo. Y lo que dice la Escritura, dice que lo que Él quería que nosotros viéramos siempre era que el reino de los cielos se había acercado a tu vida. No solamente a la del mundo entero, sino a tu vida. Pero el prerequisito para que eso pasara era que tú entendieras que debías arrepentirte. Porque habían cosas que a Dios no le gustaron, no le gustan y no las puede pasar por alto. Porque a veces nosotros sentimos que el profundo amor de Dios por mí pasa por alto ciertas circunstancias que yo a veces hago o digo, o actitudes que, pues que no, pues es que yo soy así, ¿cierto? Y el Señor nos dice en su palabra, un momentito, porque lo que yo quiero formar en ti es el carácter de Cristo, dice el Señor en su palabra. Dios quiere que ese carácter que tú lees en las Escrituras, no solamente lo leas que lo vivía Cristo, sino que Cristo también lo viva a través de ti. Ahora pues, ¿qué significaba para el Señor el arrepentimiento? Vamos por favor a Isaías capítulo 1. En el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 1, versículos del 16 al 19. Cuando le han encontrado me avisan, ¿cierto? ¿Ya? Ah, bueno, perfecto, porque yo aquí estaba esperándolos. El concepto de arrepentimiento para Dios es muy distinto que el concepto que nosotros manejamos de arrepentimiento, porque a veces nosotros manejamos son sentimientos de culpa. ¿No les ha pasado? ¿Cuántos de nosotros tenemos sentimiento de culpa después de una cena que iba más allá de nuestras capacidades? Y uno ve ese almuerzo buffet y le dicen a uno, de lo que quiera, pida. Y no hay nada de, mejor dicho, cada cosa que hay uno quiere repetirla. Y uno llega y dice, bueno, gracias. Y uno empieza a pedir un poquito de cada cosa y que se la pongan en el plato. Cuando al final le pasan ese plato está que es llenísimo de todo lo que había en el buffet. Uno va, se sienta y consume todo lo que había ahí. Y después que ha comido, llegamos y nos sentimos como maluquitos del estómago y decimos, qué pecado. Estoy satisfecho. No, satisfecho no, comiste de gula, que es otra cosa, ¿no? Te comiste más de la cuenta. Cuando nosotros nos sentimos gorditos, así como yo, ¿cierto? A veces uno dice, oye, la verdad, estoy como en sobrepeso. ¿Y qué es lo que hacemos? Tenemos que ir al gimnasio. Tenemos que hacer cosas, hacer algo. Mi amor, de aquí en adelante dieta, 0 pan. Entonces pasamos como 15 días sin comer pan. Si compraba 4 libras de azúcar, entonces ya ganaba 1 libra de azúcar. Y cosas como esas, ¿no? Y eliminamos los azúcares de nuestra dieta.
Y así vamos manejando todo eso que nos causa algo que no está funcionando bien. Entonces sabemos que hay cosas que no nos están saliendo bien y nos hacemos la pregunta: Señor, ¿cómo voy a solucionar esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? No. Trazamos planes de acción para solucionar cosas que nosotros mismos estamos haciendo mal, ¿cierto? Entonces, si estamos malitos de algún tipo de enfermedad, nos tomamos la droga con juicio, porque es un problema, no siempre nos tomamos la droga con juicio. Entonces, ¿qué hacemos? No, me puse juicioso. Y resulta que cuando el Señor nos llama al arrepentimiento, no es que tú te sientas mal, sino que tú coloques tus debilidades delante de Él y le digas: Señor, definitivamente no puedo. Ahora sí les voy a pedir que ahí en ese Isaías capítulo 1, el versículo 16 al 19 lo leamos. Y dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y el versículo 18 es uno que realmente me fascina. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No van a cerrar la Biblia, porque necesitamos leer el versículo 19 ahorita. Pero se juntan dos circunstancias cuando el Señor nos habla del arrepentimiento. No solamente es un acto de contrición delante de Dios, donde yo le digo a Dios que me siento mal por una situación personal que me está afectando a mí como individuo, sino que el Señor me dice que yo tengo que tomar la iniciativa de hacer un cambio. No puedo decir que me he arrepentido si solamente hablé con Dios, pero mi relacionamiento con los demás sigue siendo difícil. De hecho, el versículo 16 da paso a paso qué es lo que el Señor quiere que pase en ese arrepentimiento. Ese versículo 16 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Y cuando nosotros vemos, y les voy a pedir el favor que si tienen un esferito, resalten la palabra de delante de mis ojos, porque somos la niña de sus ojos. ¿Tú quién eres? De acuerdo a lo que la palabra de Dios te nombra, tú eres la niña de sus ojos. ¿Qué significa eso? Que el Señor está viendo constantemente tus acciones, está siempre viéndote a ti. Y tristemente el Señor en más de una ocasión me ha visto, pero no me ha visto arrepentido ni triste por mis acciones, sino que me ha visto sentirme mal. Y mi deseo de cambio a veces no está por ninguna parte, sino que por el contrario, cuando el Señor dice: quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer ¿qué? Lo malo. Esto habla claramente de un deseo individual y personal de dejar de hacer lo que Dios te ha dicho que a Él no le parece. Todos nosotros sabemos cuando Dios nos habla con respecto a un área de nuestra vida que a Él no le está gustando. Porque gracias a Dios tenemos la ayuda del Espíritu Santo, quien dice en la palabra de Dios que nos convence acerca de justicia, juicio y pecado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros? El Espíritu Santo se encarga de convencerte a ti acerca de qué cosas no le están gustando a Dios. De ti, no de los demás, porque es que nosotros somos muy buenos para ver las debilidades y fallas que pueden haber en otras personas. Pero cuando Él habla a mi dificultad, a mi debilidad, no es solamente para que yo diga, bueno, sí, yo voy a cambiar. No. Ese versículo 16 dice: dejad de hacer ¿qué? Lo malo. Sencillo. ¿Lo estás haciendo mal? Sí. Ah, bueno, entonces deje de hacerlo. ¿Tienes problemas humillando a otros? ¿Eres un fosforito?
por alguna extraña razón, crees que tu naturaleza está por encima de la de todos los demás, dejad de hacer lo malo. Por alguna extraña circunstancia, has dejado de buscar a Dios y sabes que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, deja de hacerlo. Porque el Señor dice, en el versículo 18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos ¿a qué? A cuenta. Y cuando nosotros vamos a las Escrituras y nos hacemos la pregunta, ¿qué era lo que el Señor Jesucristo cuando empezó a predicar el mensaje del arrepentimiento para que el reino de los cielos se acercara a los hombres? Era esto lo que les estaba diciendo. Pónganse a cuenta ¿con quién? Con Dios, con el Padre. Arrepiéntanse, porque no basta con que nosotros tengamos una actitud hacia Dios, sino que realmente deseemos un cambio, que realmente digamos, esto no puede seguir pasando, porque cuando esto pasa, el Señor sabe de qué estamos hechos y lo describe claramente ahí y dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí. Porque resulta que hay cosas que realmente nos hacen ver muy mal. Y estos dos elementos, el rojo y la grana, son colores vivos que se ven evidentes en la vestimenta de una persona. Y el Señor dice que si eso estuviera pasando y nos acercamos a Dios, vendríamos a ser como la blanca lana. Como la blanca lana. Ahora pues, ¿por qué es importante toda esta lectura acerca del arrepentimiento? Porque a veces nosotros nos hacemos la pregunta, bueno Señor, pero ¿por qué a veces pasa que yo veo que tú bendices a otros, pero a mí no me bendices? Porque hay circunstancias que le pasan, hay personas que tienen unas experiencias con Dios que uno dice, wow, Dios, qué tremendo lo que hiciste. Entonces una provisión financiera, una sanidad sobrenatural. Yo decía, wow, Señor, gracias porque lo hiciste de una manera muy especial. Y uno a veces, mientras escucha todo eso, y uno dice, bueno, Señor, yo también quiero lo mío. Yo también quiero una experiencia que me marque en la vida. El versículo 19 dice así, si quisieres y oyereis, ¿qué pasaría? Comeréis del bien de la tierra. Esta no es una bendición que está diseñada como para que nosotros la recibamos en la eternidad allá en el cielo, sino que habla claramente que esta es una bendición que se recibe aquí en la tierra. Entonces esto es lo que hace la diferencia cuando nosotros nos damos cuenta con que no basta con que yo me identifique con el carácter amoroso del Señor Jesucristo, con su misericordia que decide amar a pesar de nuestras debilidades, sino que Él dice, arrepiéntase y póngase a cuentas ¿con quién? Con Dios. Porque si ustedes y yo lo hacemos, en esos momentos de catarsis donde nosotros le decimos al Señor, perdóname, perdóname porque lo he hecho mal, perdóname Señor porque estoy haciendo las cosas mal, el Señor inmediatamente no solamente te permite que tú experimentes una limpieza profunda en tu interior, sino que adicionalmente a esa limpieza, el Señor te dice, te voy a bendecir. Ya el orden es claro y es específico. Si oyeres, si quisiereis, miren cómo es una palabra donde abarca nuestra voluntad. Si quisieres y oyereis. Y termina ese versículo de una manera muy linda. Comeréis el bien de la tierra. Recibirás, ¿qué? Bendición. Hay personas, cuando uno está evangelizando, que le preguntan a uno, bueno, y si yo me convierto a Cristo, ¿qué recibo? Y a veces me acuerdo, o a veces no, pero siempre le digo, el bien de Dios. El bien que Dios, la bendición de Dios a tu vida. Porque, como hemos venido hablando, no basta con que nosotros tengamos una experiencia donde yo me siento mal, sino que yo tengo que ponerme a cuentas con el único que realmente me puede sacar del problema. ¿Quién es? Dios. Yo no puedo solo.
Yo no puedo solo. Y el Señor lo sabe. Ahora pues, este ejercicio espiritual no lo podemos tomar tan a la ligera. ¿Por qué no lo podemos tomar tan a la ligera? Porque nos define en la eternidad. Les voy a pedir el favor que abran sus Biblias en el último libro de las Escrituras, que es en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis. Capítulo 3. Capítulo 3. Hermoso. Hermoso. Entonces, vamos a leer versículo 4 y 5. Cuando una persona se arrepiente, y si nos damos cuenta que el Señor Jesucristo vino específicamente a hablar del tema del arrepentimiento, que vino a decirle a las personas que si se arrepentían, el reino de los cielos se acercaba a los hombres, es porque realmente delante de Dios este es un tema muy importante. Y versículos 4 y 5 tenemos que leerlos con mucho cuidado, porque hablan acerca de cómo esa decisión de que sí quisimos arrepentirnos nos lleva a nuestra identidad espiritual en la eternidad. Y dice de la siguiente manera: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere, estoy en el versículo 5, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de ¿quién? Dios mío. Solo porque yo me estoy arrepintiendo, el Señor Jesucristo, mi Dios y mi Señor, ha decidido pronunciar mi nombre delante del Padre. Sí. Ese versículo 5 tenemos que tenerle mucho cuidado, porque habla claramente, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Por qué están blancas las vestiduras? Porque ya nos arrepentimos. Y cuando yo me pongo a cuentas con Dios, mis pecados, aunque fueran rojos como el carmesí, se ponen, el Señor dice, voy a estar blanquito, limpiecito. Y aquí dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Y cómo termina? Y confesaré su nombre delante de mi Padre. Ahora pronuncia tu nombre ahí donde tú estás y di: este nombre, Wilson Moreno, va a ser pronunciado por Dios. ¿Solo por qué? Porque el reino de los cielos se acercó a mi vida, a tu vida, y tú te arrepentiste. Y Dios te dice: tu nombre no solamente es conocido por ti, por tu familia, por tu mamá, por tus amigos, sino por el Padre mismo, quien te ubicó, quien te buscó, quien te ama, quien te escogió en medio de la multitud y quien quiere recordarte que eres especial para Él. Y cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta, oye, la relación ya se vuelve mucho más cercana con Dios mismo, porque resulta que ahora aquel que me perdonó, aquel que me limpió, está en el cielo y está hablando mi nombre en el cielo. Está haciendo en el cielo algo muy importante para mí, hablando por mí, en mi lugar. Y esto hace que cuando nosotros vemos nuestra identidad espiritual, nosotros podemos decir: oye, cuando yo vaya al cielo, ¿cómo irá a ser? Resulta que es posible que me saluden y te saluden a ti por tu nombre. Y te van a decir: Jaime, ¿cómo estás? Y tú dices: oye, gracias por acordarte de mí. Claro, estoy en el cielo, aquí todo el mundo se lo sabe. ¿Quién les dijo mi nombre? Jesucristo,
Quien te amó, te ama y te ama siempre. Y te imaginaras lo emocionado que como nombró tu nombre delante del Padre. ¿Y yo qué hice para que el Señor me nombrara delante del Padre? Una sola cosa hiciste. Te arrepentiste. Y el reino de los cielos se acercó a ti. Y uno dice, uy, Señor, esto es demasiado, esto es muchísimo por solamente una decisión que tomé. Sí, pero esa decisión te dio a ti una vestimenta espiritual. Te ubicó, te dio una vestimenta de tal manera que cuando tú estés en el cielo, el Señor Jesucristo no te da pena pronunciar tu nombre. Ni delante del Padre, ni delante de sus ángeles. Y entonces uno dice, uy, Dios mío, esto es algo que puede ir más allá de lo que uno mismo puede pensar. Y cuando nosotros vamos a las Escrituras y nos damos cuenta que el Señor Jesucristo no solamente quiere pronunciar mi nombre en el cielo, no solamente quiere, sino que Él quiere ser mi amigo. Él quiere tener una relación cercana y estrecha conmigo, pero quiere hacer algo que a través de Jesucristo, de su persona, de su carácter, yo empiece a conocer al Padre. Y les voy a pedir el favor a que abran su Biblia en 1 Juan capítulo 2. ¿Ya lo han encontrado? Capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice de la siguiente manera, ¿recuerden con quién andaba el Señor Jesucristo? Entonces, no olvidemos cómo empezó el mensaje, ¿cierto? Que el Señor le decía, usted anda con pecadores y publicanos. Y resulta que el Señor desde el cielo sigue trabajando hacia los pecadores. Y dice así, les leo el versículo 2, el 1 y el 2. ¿Listo? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y es aquí cuando nosotros nos damos cuenta que, Señor, gracias, 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 porque hay áreas débiles en mi carácter que nadie más conoce sino solo tú. Solo tú sabes en qué gasto mi tiempo libre. Solo tú, Señor, sabes cómo hay tiempos que quisiera estarlos delante de ti, pero a veces me gana el televisor. A veces mis luchas con la almohada me gana la almohada y no me levanto temprano a buscarte. A veces el cansancio, le doy más prioridad a un pequeño cansancio que tengo y no leer las Escrituras, para conocerlo a Él. Pero el Señor dice en su palabra, hijitos míos, estas dos cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y cuando vemos que el Señor Jesucristo está en el cielo y está hablando con el Padre de mi pecado, de mi debilidad, y cómo obra un abogado, porque ahí le da un título, dice que trabaja como un abogado. ¿Qué hacen los abogados? Intercede, defiende, da los argumentos para que la persona que está siendo juzgada sea librada de una condena, ¿cierto? Por eso se contratan los abogados. Pero el Señor Jesucristo dice, yo soy tu abogado. No eres perfecto y Dios sabe que tú no eres perfecto. No espera que tú seas perfecto. De hecho, lo tiene tan claro que Él dice, yo voy a defenderlo. ¿Y por qué necesitan defenderme a mí y a ti?
¿Por qué necesita el Señor asumir ese rol? Porque nosotros como individuos tenemos unas fallas muy tremendas. Y hay momentos en los cuales solamente la intervención directa del Señor Jesucristo puede sacarnos adelante. A veces nosotros somos convencidos que hay pecados que nosotros podemos vencer. Ningún pecado podemos vencerlo nosotros. Todos nuestros pecados tienen que ser colocados delante del Señor y decirle: Señor, heme aquí, ayúdame, perdóname, sácame de esta situación. Porque cuando esto pasa, el versículo 12 del mismo capítulo dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Y a mí me encanta que este versículo 12 del mismo capítulo ya habla acerca del pecado, no en presente ni en futuro, sino dice: ya pasó. Habla de, usted no es un pecador, sino tus pecados fueron perdonados, ya fueron perdonados. Hay cosas que uno dice: Señor, pero es que yo me siento mal con esto que estoy viviendo, con esta situación que ha pasado. Y el Señor te dice: si nos ponemos a cuentas, si venimos y nos ubicamos, entonces va a pasar algo interesante. Vas a recibir un perdón total, genuino y absoluto de parte de tu Dios. Y eso dinamiza muchísimo nuestra vida espiritual, porque ya no vamos por la vida como alguien que no tiene la autoridad para hablar con Dios, sino vamos por la vida como alguien que ha sido perdonado y puede hablar con Dios, porque Dios y este servidor, ustedes y Dios, no tienen cuentas pendientes, por una sola razón: se sentaron a la mesa como publicanos y pecadores, y el Señor nos dijo: yo he venido a sanarlos. Y el Señor nos dice: yo he venido a sentarme a comer con ustedes y a decirles cómo vamos a hacer para que ustedes puedan acercarse, porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Y entonces uno dice: bueno, Señor, y si el reino de los cielos se está acercando a mi vida, pues no debería estar yéndome mejor, porque a veces resulta que como que no nos va tan bien, ¿no? ¿Cierto? Hay épocas de épocas, ¿no? Hay épocas en que uno dice: oye, Dios, pero ayúdeme unita, ¿no? Porque es que no me sale una, ¿cierto? Y el Señor nos dice, y quiero por favor que abran su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. El versículo 13 y 14 dice así, ya están en el Evangelio de Juan, capítulo 13 y 14, dice de la siguiente manera: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y aquí vemos cómo la relación empieza a ponerse más profunda con Dios mismo. Porque anteriormente estábamos hablando de que el Señor Jesucristo estaba hablando por mí en el cielo y estaba diciendo mi nombre, y estaba contento porque yo me había arrepentido y mis vestiduras estaban limpias, y confesó mi nombre delante de los ángeles. Pero el Señor también dice: pero te quiero decir algo, te amo de una manera integral, completa, y te quiero decir algo, el paquete es completo. El kit de la bendición es total, es completo. O sea, no solamente está pasando en el cielo, no solamente está pasando allá, sino que aquí en la tierra está pasando algo interesante. Que todo lo que pidieras al Padre, ¿a quién se lo vas a pedir? Al Dios creador del universo. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo, lo haré. ¿Y por qué lo va a hacer el Señor? Porque cuando Él lo hace, cuando nuestra oración recibe respuesta,
Cuando nosotros empezamos a exponer delante de Dios todo nuestro dolor, nuestra súplica, lo que necesitamos, lo que le pedimos al Señor, ayúdame, no es solamente arrepentirme, sino que también estamos hablando de un Dios que me está diciendo, pídeme, dime qué necesitas. Y cuando yo le estoy diciendo qué estoy necesitando, el Señor me dice, te voy a dar respuesta a eso, no por ti, no por tu naturaleza, porque tú seas bueno, sino porque quiero glorificar en tu vida, quiero que tú le des la gloria. ¿A quién? Al Padre. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Claro, que es lo único que tengo que empezar a desarrollar en mi vida espiritual. Un hábito constante de relacionarme con el Señor Jesucristo y contarle mis dolores y mis dificultades y decirle, Señor, te pido por favor, te suplico por favor, ayúdame, sácame adelante, aquí estoy. Y en muchas circunstancias de nuestra vida nosotros nos vamos a dar cuenta que el Señor va a responder a nuestra necesidad, y no solamente la responde porque hayamos clamado, sino porque Él quiere que la gloria de Dios sea manifiesta a tu vida. O sea, no es solamente que el reino de los cielos se acercó a los hombres de una manera como que, uy, sí, yo creo que cuando yo me muera voy a ir al cielo. No, Él quiere que tú veas que Dios es real y está vivo aquí y ahora, en tu necesidad, en tu dificultad, en tu dolor. Porque Él quiere que tú glorifiques a Cristo, que Él quiere que tú glorifiques al Padre y que tú tengas una relación de tal manera que no te preocupe nada, porque sabes que aquel que estuvo dispuesto a dar la vida de su Hijo por ti, que te ama tanto, porque sabes que Jesucristo, que te ama tanto, que estuvo dispuesto a sufrir todo lo que sufrió para redimirte. Y que la Biblia dice que el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en el nombre de Cristo como nuestro ayudador, estamos hablando de toda la Trinidad dispuesta a ayudarnos a darnos lo que necesitamos. Y cuando nosotros vamos a esto y recordamos que el Señor Jesucristo dice, porque no he venido a buscar a justos, sino a pecadores, le podemos decir al Señor, gracias porque viniste a buscarme. Gracias, Señor, porque no me dejaste solo, no me dejaste tirado, no me dejaste con mi dolor. Otros se han quitado, otros se han cansado, porque claro, no somos monedita de oro, ¿cierto? A veces tenemos cosas que fatigan a los demás. Y solamente le podemos decir al Señor, gracias Dios, porque tú no te fatigas de mí, tú no te cansas, sino que antes, por el contrario, tú quieres y me dices que si yo oro en el nombre de tu Hijo Jesucristo, tú me vas a conceder lo que te estoy pidiendo, y lo vas a conceder para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ni siquiera me va a responder solamente, no solo porque me ama, sino porque Él quiere que yo vea la gloria de Dios mismo. ¿Y cuál es el prerequisito para que todo esto se dé? Que mi corazón esté delante de Él, totalmente humillado, contrictado, arrepentido de lo que estoy haciendo mal. Si estamos haciendo algo mal, dejemos de hacerlo. Porque el Señor sí quiere darte todo esto. Si el Señor te dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se está acercando a los hombres. Y a veces nosotros nos hacemos la pregunta, Señor, y a veces le pasan cosas a uno. Quiero que vamos a terminar este mensaje con la vida de un hombre que pasó por un momento muy difícil. Y cuando él entendió exactamente qué era lo que Dios quería, asumió la actitud correcta. Y cuando les dé la cita, ustedes van a decir, pues claro, Job, vamos a ir a Job. Pues claro, ¿cierto? Pero vamos a analizar la vida de Job. Permítame un momento, Job.
momento, sí, por allá me andan diciendo que es Job. Sí, permíteme un momento. Job capítulo 42. Versículos del 1 al 6. Y dice de la siguiente manera: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando Job entendió lo que significaba su relación con Dios, pues recuerda que él, cuando empezaron a pasarle cosas, él empezó a decirle a Dios: ay, Señor, ¿por qué me dejaste nacer? ¿Por qué no me morí antes de que naciera? ¿Por qué no pasó alguna otra circunstancia que me hubiera evitado este dolor? Y hablaban muchas cosas, claro, le ayudaban los amigos, ¿no? Que se sentaban y le decían: mire a ver en qué está pecando, qué fue lo que hizo, por qué se le cambió la vida tanto. Y llega un momento puntual en su vida donde él reconoce que es Dios el que está en control y que sabe exactamente lo que está pasando. Y él le dice en el versículo 4: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y es muy distinto cuando uno pide dirección y consejo desde la humildad de aquel que ha cometido un error y necesita dirección, a aquel que se las sabe todas. ¿Cierto que sí? Porque cuando yo le pido consejo y necesito que me saquen de un problema, yo recuerdo cuando estábamos construyendo aquí este murito, me dieron una instrucción: carga esto. Y cuando empecé a cargarlo, pues me estaba labrando la espalda y alguien me dijo: ¿sabes qué? Hazlo de esta manera. No, yo puedo solo. Yo puedo solito. Y cuando ya iba como en el segundo o tercer recorrido, dije: no, venga, yo pido consejo. Y me acerqué y le dije: ¿sabes qué? Lo que me ibas a decir, dímelo, por favor, instrúyeme. Porque realmente cuando tú me instruyes voy a evitar el problema. Y sí, efectivamente todo el consejo que me dieron me quitó de haberme seguido labrando las heridas en las manos o cosas como esas, porque lo único que necesitaba era dirección y guianza. Este versículo 5 dice: de oídas te había hablado, mas ahora mis ojos te ven. Ya no estamos hablando de lo que le pasó a otro, sino que él está diciendo: esta es mi experiencia. Y yo creo que a veces uno se fatiga de escuchar lo que le pasa a los demás y uno le dice al Señor: Señor, yo quiero mi experiencia, yo quiero lo mío. Y dice el versículo 5: mas ahora mis ojos te ven. El 6 dice: por tanto me aborrezco, y vuelve la palabrita, y me arrepiento en polvo y ceniza. Y cuando él se arrepiente en polvo y en ceniza, pasa algo que realmente cambia muchísimo todas las cosas. Claro, Dios ya había estado hablando con él en todo el libro de Job, y cuando nosotros nos damos cuenta de todo el trato que estaba pasando, podemos ir al versículo 10 en adelante, y dice, y vamos a leer el 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, y dice así: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo
14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemina, el segundo Cesía y el tercero Kenet, bueno, para ponerle una hija, ¿no? Y no habían mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Y después de esto vivió Job 140 años. Y vio sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Y cuando nosotros leemos cómo termina la vida de Job y nos damos cuenta que el Señor nos está llamando y nos dice que Job lo que hizo fue: me arrepiento. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? En el versículo 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y el resultado de ese acto que él tuvo fue una bendición que iba más allá de lo que él pudo haber imaginado. Él nunca se imaginó que todas estas cosas fueran a llegar a su vida. Solamente hizo una cosa: se arrepintió. Y a veces nosotros nos hacemos esa pregunta: Señor, y el Señor hoy te está invitando, y quiero que te veas como aquel que fue invitado a esa mesa con el Señor, así como pecador y como publicano. Y vuelvo y leo ese versículo donde el Señor dice: oíd esto, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues de aprender lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y tenemos una hermosa oportunidad dada por Dios para que Él abra bendiciones, para que Él nos dé más allá de lo que nosotros hemos soñado. Si entendemos que el reino de los cielos se acerca a los hombres cuando realmente se arrepienten, cuando nos arrepentimos genuina y totalmente y le entregamos cada área de nuestra vida al Señor y le decimos: heme aquí estoy, Señor, perdóname. A veces nosotros queremos la bendición, oramos, ¿cierto?, para que Dios nos bendiga, pero se nos olvida lo que dice en ese libro de Isaías, ¿no? Que primero Dios nos llamaba al arrepentimiento y después dice: y disfrutaréis del bien de la tierra. Dios quiere bendecirte, tiene bendición preparada y represada para ti desde hace mucho tiempo, pero hay cosas que Él necesita arreglar contigo para que tú disfrutes del bien de la tierra. Y si este mensaje ha llegado a tu corazón, yo te invito a que te pongas en pie y vamos a hablar con Dios. Y le vamos a decir al Señor que lo que Él vino a decirnos ha sido entendido. Que sí queremos el reino suyo en nuestra vida, pero que necesitamos que nos perdone. Porque hoy queremos arrepentirnos. Señor, delante de ti estamos, Señor. Señor, estamos delante de ti reconociendo, Señor, que cuando tu palabra nos dice, Señor, que tú has venido, Señor, a buscar a los pecadores, Señor. Aún aquellos, Señor, que hemos tenido luchas, Señor, y que a veces pasan cosas en nuestra vida. Y a veces sentimos que porque hemos pecado, Señor, ya nunca más podemos disfrutar de ti, Señor, de tu cercanía, Señor. Y tu palabra nos dice que tú vienes buscándonos, Señor. Que tú vienes buscándonos, Señor, porque sabes, Señor, que estamos enfermos, Señor. Y Padre, yo hoy en el nombre de Jesús, de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña, te pedimos, Señor, perdón, Señor.
Señor, yo coloco delante de ti la vida de cada uno de mis hermanos y mi vida, Señor. Tú conoces, Señor, cómo hemos estado caminando contigo. Tú sabes, Señor, las cosas, Señor, que no hemos confesado delante de ti, Señor, que no nos hemos puesto a cuentas contigo, Señor. Y ahí donde tú estás, el Señor te va a estar recordando algunas cosas por las cuales tú necesitas ponerte a cuenta con Dios, porque Él ya te lo ha dicho en otras ocasiones. Él te ha dicho, eso no me gusta. Y el Señor hoy te está invitando a que te pongas a cuenta con Él, porque el Señor te recuerda que aunque fueran rojos como el carmesí, vendrían a ser blancos, bien blanquitos. El Señor quiere que hoy salgas de este lugar con un corazón totalmente limpio, porque tú le estás diciendo, Señor, perdóname, 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 Señor. Señor, estamos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, nuestra debilidad, Señor. Señor, reconocemos, Señor, que hay cosas, Señor, que han impedido que tu poder fluya en nuestra vida, Señor, porque tu palabra nos dice, Señor, que si nos arrepentimos, Señor, el reino de los cielos se acerca a los hombres, Señor. Y Señor, perdónanos porque hay cosas, Señor, que hemos pensado, Señor, que deben, Señor, o podemos manejar, Señor, por nuestros propios medios, Señor. A veces hay cosas, Señor, que hemos hecho delante de ti, Señor, que están mal hechas, Señor. Señor, y sabemos de tu misericordia y de tu amor, Señor, pero seguimos haciéndolas, Señor. Señor, y hacemos el ejercicio de confesar, Señor, pero no dejamos, Señor, no dejamos de hacer lo malo, Señor, cuando tu palabra hoy nos ha hablado claramente y nos invita a dejar de hacer lo malo, Señor. Pero Padre, yo oro en el nombre de Jesús, porque no es sencillo para nosotros dejar de hacer lo malo, no es sencillo para nosotros, Señor, abandonar algunos hábitos pecaminosos, Señor, que ya están enraizados en nosotros. Así que, Señor, estamos delante de ti, Señor, como dice tu palabra, Señor. Tu palabra nos dice, vengan ante mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar, dice tu palabra. Señor, algunos de nosotros estamos cansados y cargados de cargar esa carga del pecado, situaciones personales, Señor, que solo tú conoces, Señor, que nos han estado cargando, Señor, que nos están impidiendo, Señor, recibir más bendición, Señor. Señor, tu palabra nos muestra y nos habla claramente que antes, Señor, de llevarnos a un nuevo nivel, Señor, como llevaste a Job, Señor, a un nuevo nivel de bendición, Señor. Él, Señor, Job, siendo un hombre, Señor, que tu palabra habla que era un hombre justo, Señor, él se arrepintió, Señor, y reconoció, Señor, que lo que había hecho, Señor, no era lo correcto, Señor. Y Señor, él dijo, me aborrezco y me arrepiento, Señor. Hoy, Señor, delante de ti estamos, Señor, pidiéndote perdón, Señor, pidiéndote perdón, Señor, por nuestros pecados, Señor, y pidiéndote, Señor, que tú nos limpies, Señor. Limpia, Señor, toda situación, todo pecado, Señor, que esté ahí, Señor, en el corazón de mis hermanos y en mi corazón, Señor. Saca todo lo que no es tuyo, Señor. Saca todo lo que no es tuyo, Señor, porque realmente, Señor, entendemos, Señor, que solo tú, Señor, eres el que, Señor, nos puede, al Señor, sacar adelante. Solo tú nos puedes limpiar de pecado. Solo tú nos das la victoria sobre toda situación pecaminosa, Señor. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor, porque tu palabra nos habla claramente, Señor, y nos dice, Señor, nos invita, Señor, a dejar el pecado, Señor, y a reconocer, Señor, que tu reino precioso, Señor, se ha acercado a nosotros, Señor. Que tú quieres, Señor, que nosotros, Señor, te pidamos, Señor, que te clamemos, Señor, en el precioso nombre de Jesús, Señor, y que tú concederías lo que te pidiéramos, Señor. Señor, no porque fuéramos buenos, sino para que el Padre fuera glorificado en el Hijo, dice tu palabra, Señor. Y hoy, Señor, lo entendemos por tu palabra, Señor, que hay momentos en la vida, Señor, en que a veces, Señor, aún dudamos de tu misericordia y no clamamos, Señor. Señor, a veces uno no pide, Señor, sino, Señor, a veces en los momentos más críticos, Señor, es cuando uno se pone de rodillas. Y hoy yo te pido perdón, Señor, porque no queremos ser cristianos, Señor, que te buscan, Señor, solamente en los momentos de dificultad y el de dolor, Señor, sino que queremos, Señor, tener una relación profunda, estrecha, cercana contigo, de aquellos que te buscan constantemente, de aquellos que ven tu gloria cada día de su vida, Señor, porque te claman y tú nos respondes, Señor. Señor, yo te lo pido, Padre. Señor, oramos como Job, Señor, y te decimos, Señor, mas ahora, Señor,
queremos, Señor, escucharte. Queremos recibir tu dirección y tu guianza, Señor. Reconocemos, Señor, que a veces hablamos, Señor, como Job, Señor, de lo que no sabíamos, Señor. Mas ahora queremos, Señor, te lo suplicamos, Señor, que nuestros ojos vean tu gloria. Que nosotros veamos la solución a todas esas cosas que han estado ahí represadas, Señor. Porque hay cosas que están represadas, que no han salido, no se han solucionado, Señor. Y Señor, tú quieres darnos solución, Señor. Tú quieres, Señor, abrir las bendiciones, Señor. Pero han estado ahí, Señor, porque tal vez nuestro corazón no ha tenido la actitud adecuada. No ha estado, Señor, a la altura de tu mensaje, Señor. Cuando tu palabra nos dice, Señor, que tú empezaste a predicar y a decirle a las personas que arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a los hombres. Hoy, Señor, nos arrepentimos, Señor. Y te decimos, Señor, no queremos seguir haciendo el mal, sino que, Señor, te pedimos que nos dirijas, Señor, a hacer tu preciosa y perfecta voluntad, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor. Jesús.